Bai, egunon guztioi. Azteko moden gaude? Bai. Bueno, egunon eta eskerrik asko, gaurko prentsaurrekora etortzagatik. Gaurkoan ingurumen departamentuak Zarbor sakabanatuaren aurkako borrokaren planaren lehenengo emaitzak aurkeztuko ditugu. Eta, dakizuen bezala, Euskadi mailan egin den lehenengo plana da. Eta, orain dela, urte bat, identifikatu genituen 526 gune, eta horietatik 77 lan eginda. Eta gainera, 55 tona hondakin bildu dira. Ez da gutxi, benetan ez da gutxi. Eta planaren eta planean aurreikusita zegoen aurrekontua ere gogoratu nahi dut, 6.000 euroko aurrekontua zeukan, hemendik 2024 urtera arte. Gero datuak, xetasunak Mónica Pedreirak ingurumeneko zuzendariak emango du. Decía que vamos a presentar hoy los resultados del primer plan de lucha contra la basura dispersa, un plan que, como sabéis, hace un año ya identificamos 536 focos de basura dispersa, que son unos cuantos, y se han actuado en 67 de ellos y se han recogido 55 toneladas de residuos. Como decía antes, no es poco. El plan consta de 600.000 euros de presupuesto, a 150.000 euros cada año, hasta el año 2024. Por tanto, hace un llamamiento, ¿no? Que estos focos de basura dispersa no aparecen por sí mismos. A pesar de tener una gestión de residuos domiciliaria, creo que es ejemplar, todavía tenemos estos focos en nuestro territorio y, por tanto, hay que luchar contra ello. Desde el departamento, evidentemente, después de hacer la identificación, nos hemos puesto a trabajar intensamente en la materia, en la retirada de estos residuos y, como decíamos, haber retirado 55 toneladas, os podéis imaginar que es llamativo, por lo menos. Por tanto, nos seguiremos en ello, pero, insisto, un llamamiento a la ciudadanía, a las empresas, que por favor respeten todo el sistema de recogida, que yo creo que en el territorio funciona muy bien. Y sin más, le voy a dar la palabra a Mónica Pedreira, directora de Medio Ambiente, para que dé los datos en detalle de toda esta planificación y toda esta recogida y este trabajo, pues que como es fuera de los hábitos o de los sistemas habituales, pues genera bastante trabajo. Mónica, nahi zunean, zurea da hitza. Vale. Eskerrik asko, José Ignacio, eta egunon guztioi. Bueno, como decía el diputado José Ignacio, en el año 2019, cuando elaboramos, recordaréis, la norma foral del PIGRUG, incluimos por primera vez, dentro de una norma foral y de un plan de gestión de residuos urbanos, el concepto basura dispersa. Un concepto que ya se venía trabajando desde las directivas europeas, pero que establecía la necesidad de empezar a trabajar en las políticas de prevención, porque de eso estamos hablando aquí. Cuando hablamos de gestionar la basura dispersa, lo que estamos es llevando a la práctica las políticas de prevención, precisamente para evitar no solo el abandono de esos residuos, sino los problemas que ocasionan en concreto la contaminación y la degradación de nuestros ecosistemas fluviales y de nuestros mares. Como bien ha explicado José Ignacio, en el año 2020 hicimos un diagnóstico que os los presentamos a todos y en el año 2021 hemos llevado a cabo, como bien decía José Ignacio, el primer plan de acción. Un plan de acción con actuaciones concretas que os las voy a detallar a continuación. En primer lugar, desde la Dirección de Medio Ambiente se procedió en el año 2021 a efectuar una contratación para proceder a la recogida de la basura dispersa existente concretamente en 3 zonas, en el río Deva, en la regata Mijoa y en el río Oria. Hemos actuado en un total de 37 kilómetros en esos 3 cauces, en concreto 17,2 kilómetros en el río Deva, 1,4 en la regata Mijoa y 18,4 en el río Oria, actuaciones que las hicimos el año pasado entre julio y septiembre y a las que hemos destinado en torno a 73.000 euros. En lo que a la cantidad de residuos que hemos encontrado se refiere, estamos hablando de que en esos 3 cauces se han retirado 17.700 kilos de residuos.
El cauce en el que hemos procedido a la mayor retirada ha sido el río Oria, con 9.360 kilos, posteriormente el río Deva, 7.920 kilos, y en la regata Mijoa, con 440 kilos. Si estos datos los extrapolaríamos a establecer un ratio de presencia de residuos en cuanto al cauce total de los ríos, podríamos hablar que tenemos un ratio de basura dispersa de 479 kilos por kilómetro de río en el que hemos actuado. En cuanto a la tipología de los residuos que hemos encontrado y que, como lógicamente bien decía José Ignacio, proceden pues de nuestras actuaciones, de nuestro consumo y en muchos casos pues de determinados entornos y áreas industriales situadas en torno a los ríos, como decía, de los 17.700 kilos, 4.790 kilos son asimilables a lo que sería fracción resto, 4.360 kilos, prácticamente la misma proporción, son residuos de madera, cristal, textil, muebles y colchones, residuos que pueden ser gestionados a través, todos ellos, no solo de las infraestructuras existentes, sino a través de líneas de reciclaje y del sector del reciclaje que tenemos en el territorio, en lugar pues de estar abandonados. 2.000 kilos de residuos, 4.240 kilos de fracciones de metales y 2.190 kilos de neumáticos en nuestros cauces. Además de esta actuación, que como decía se ha llevado de manera directa desde la Dirección de Medio Ambiente la contratación de este servicio de retirada, el año pasado impulsamos por primera vez una nueva línea de subvenciones destinadas a ayudar a nuestros ayuntamientos, precisamente por ser los que están en el día a día, ¿no? y conocen en mayor detalle sus municipios, para la retirada de la basura dispersa. Destinamos para las subvenciones a dar a los ayuntamientos 75.000 euros destinadas a dos líneas muy concretas. La primera de ellas, la limpieza y la retirada de estos focos de basura dispersa, pero también una línea para trabajar en la colocación de elementos que impidan a futuro el vertido incontrolado de basuras o la formación de nuevos focos de basura dispersa. Gracias a esa línea de subvenciones hemos actuado en un total de 28,9 kilómetros, han actuado nuestros ayuntamientos gracias a la ayuda proporcionada desde la Dirección, habiéndose recogido 21.600 kilos residuos. Además, se ha actuado en 8 hectáreas también de limpieza de espacios terrestres, habiéndose recogido 9.900 kilos en total. Asimismo, y en lo que a medidas de prevención para evitar la aparición a futuro de nuevos focos, se han colocado un total de 3.100 metros de elementos que precisamente pretenden proteger la acumulación de estos focos. En total, en líneas generales, en la línea de subvenciones del año pasado, hemos colaborado en un total de 13 ayuntamientos, los podéis ver en la transparencia, desde Andoain, Ibarra, Villabona, Ordizia, Azpeitia, y una mancomunidad para trabajar precisamente la retirada y la prevención, como os decía. Asimismo, también nos ha parecido importante en el año 2021 venir trabajando con las asociaciones y las fundaciones y las ONGs que hay en el territorio, que también están muy implicadas en el día a día en temas no solo de retirada, sino de sensibilización, ¿no? De poner el foco y explicar la problemática asociada a ellos. En concreto, el 6 de noviembre procedimos a efectuar una recogida de basuras en las marismas de Chingudi junto con Surfrider, y el 21 de noviembre procedimos a hacer una recogida de basuras en el entorno del río Leizarán junto a la Fundación Real Sociedad, que también recordaréis. Esto nos lleva a que, como bien decía el diputado, respecto al diagnóstico que hicimos en el año 2020, donde habíamos identificado 536 focos de basuras dispersas, de los que recordaréis 359 eran terrestres, 133 en el entorno fluvial y en el entorno costero. Con las actuaciones que hemos acometido en el año 2021 podemos decir que hemos actuado en un total de 67 focos, esto viene a ser el 12,5% de los focos recogidos en el inventario del 2020, y se ha retirado un total de 54.600 kilos de residuos. De estos focos, 34 hemos actuado en entorno fluvial, 27 en entorno costero y 6 en entorno terrestre. Asimismo, hemos procedido a trabajar también en mantener este diagnóstico inventariado, y esto lo hacemos en colaboración junto al Departamento de Medio Ambiente de la Ertzaintza, el cual, como sabéis, es el responsable de levantar las actas medioambientales de los avisos y las denuncias,
lo que nos permite, gracias a la colaboración con ellos y también con todos los ayuntamientos de Guipúzcoa, actuar e inventariar en todo momento nuevos focos que puedan ir surgiendo en el territorio. Concretamente, tenemos constancia que en el año 2021 se identificaron 12 nuevos vertidos o depósitos de residuos sólidos, si bien, gracias a la colaboración con los propios ayuntamientos, con los cuales también se les avisa desde la Dirección de Medio Ambiente, aunque también les llegan las actas, 7 de esos puntos ya han podido ser retirados. Como decía el diputado, esta es una línea, es el primer plan de acción que hicimos en el año 2021, pero que tenemos el objetivo claro desde la dirección de ir acometiendo la retirada de todos los focos que identificamos y que vayan apareciendo. Y en ese sentido, en este año 2022, preveemos seguir con la subvención para que todos aquellos ayuntamientos que tengan identificado esta problemática en su municipio puedan solicitar la ayuda a través de la línea de subvenciones que en este momento tenemos abierta, está publicada en el Boletín Oficial de Guipúzcoa. Vamos a proceder de nuevo a realizar otra nueva campaña directamente desde la Dirección para la recogida y retirada de focos de basura dispersa a través de una dotación económica de 75.000 euros. Además, queremos completar el diagnóstico inicial que teníamos con un estudio sobre las potenciales fuentes de determinados residuos que estamos viendo que aparecen en nuestros cursos fluviales, trabajo que vamos a efectuar este año. Y, asimismo, continuaremos con las campañas de información y sensibilización que permitan visibilizar la problemática existente y que no buscan otra finalidad que es impulsar la prevención, pero sobre todo el generar un cambio de hábitos, pues para evitar que este problema que está ahí, pero que lo generamos todos y cada uno de nosotros cuando acudimos muchas veces, ¿no? Pues en el entorno de nuestros ríos o en el entorno, ¿no?, de nuestros espacios naturales, pues que seamos conscientes de la problemática y, sobre todo, trabajar la sensibilización y la formación. Gracias. Vale. Habrá preguntas, me imagino, Calderak. Sí, ahora al final ha comentado Mónica ese estudio que vais a hacer sobre esos residuos singulares frecuentes en los ríos. ¿Qué tipo de residuos son, que son singulares? Sí, bueno, lo decía en la transparencia que hemos puesto antes, más allá de cuantificar los residuos que hemos retirado, lo que queríamos era también la tipología, ¿no?, de los residuos que estábamos retirados. Como os decía, tenemos residuos desde madera, metales, plástico a neumáticos en determinados cauces. Evidentemente ahí estamos observando que determinados residuos que estamos viendo en nuestros ríos, bueno, pues pueden venir de determinados puntos o de determinados sectores. Entonces, con el estudio que queremos hacer ahora, lo que queremos ahora es profundizar precisamente en cuáles son esos puntos, ¿no?, que están generando esos vertidos y la titularidad de esos residuos, ¿no? No olvidemos que al final el residuo, cuando estamos hablando de residuos industriales, existe la responsabilidad ampliada del productor y la responsabilidad del productor de residuos, y queremos identificar concretamente, en la medida de lo posible, no siempre va a ser posible, el origen y el propietario de los residuos. Si hablabais de la limpieza de 37 kilómetros de ríos y a la vez la subvención a ayuntamientos para la limpieza de 28 kilómetros de espacios fluviales, ¿qué diferencia hay? No sé si se solapan esas dos limpiezas o son independientes. No, las dos. Nosotros lo que hemos hecho es actuar en 37 kilómetros de manera directa desde la dirección, y luego los ayuntamientos, a través de las subvenciones que les hemos ido dando a ellos en otros cauces o en otras regatas más pequeñas, han actuado en 27. O sea, es la suma de los dos. Cuando dábamos el número global de 57.000 kilos retirados, es de la suma de la actuación hecha directamente desde la Diputación, como la que han hecho los ayuntamientos gracias a la línea de subvenciones de la Diputación. Cuando los vehículos han colocado 3.100 metros de elementos, entiendo que pueden ser... La colocación de 3.100 metros de elementos en cauces fluviales, entiendo que son carteles, o ¿qué otra cosa puede ser? No. Pues en algunos casos son señalización, pero en la mayor parte de los casos, y te hablo de un caso muy concreto, por ejemplo, en Legazpi, lo que se hacen son que se colocan barreras. Muchas veces en muchos municipios, porque
es la propia orografía que tenemos en Guipúzcoa. Sabéis que están atravesados pues numerosos cauces y tenemos pues puentes que el diseño actual y el cómo han sido construidos con los elementos constructivos hace que de la zona de la plataforma por donde nosotros transitamos pues exista una zona donde cualquier residuo que se deposite caiga directamente. Muchas veces con una acción muy sencilla como colocar una barrera en el pie de esos puentes y de esos viaductos evitamos que los residuos acaben en el río y puedan ser recogidos de forma adecuada. Son barreras de retención, fundamentalmente. Bai, diputatuari gazteleraz deia egin diezu herritarrei eta enpresei pixka bat hondakin bilketa sistema jarraitu dezaten eta ez dezaten hor utzi zaborrika hori euskera zeren nahiko nuke mesedez. Bai, Gipuzkoan gaikako bilketa oso ondo funtzionatzen du, baina oraindik ere badaukagu horrelako sakabanatuaren foko batzuk, ez? Eta hori 500 foko izanik, nik uste dut lan berezi egin behar dela eta dei bat egin behar da, ez? Bai herritarrei eta baita enpresei ere, respetatu dezatela daukagun sistema oso ondo funtzionatzen du, esan dudan bezala, orokorrean jendeak oso ondo egiten du bere lana, baina oraindik horrelako fokuak ukitzea, ez da normala, horrelako gure lurraldean, ez? Eta hori nolabait eliminatu egin behar da, ez? Nolabait honi aurre egin behar zaio eta errespetatu dezagun gure bilketaren sistema, eta komunitatea, konsortzioak eta lan berezi egiten dute, eta nik uste dut honi huelta eman behar zaiola. Nosotros desde la Diputación no tenemos potestad para poder llevar a cabo las sanciones. El carácter sancionador en una materia como la basura dispersa recae en los municipios. De ahí que lo que os decía cuando os explicaba el tema de las actas medioambientales de la Ertzaina. Nosotros lo que hacemos es nos coordinamos a ellos de cara a tener identificados esos puntos, pero el carácter sancionador debe ser llevado a cabo por cada uno de los municipios. Sí, tenemos constancia de que algunos ayuntamientos están ya abriendo procedimientos de inicio de expediente sancionador, sí. Pero claro, daros cuenta que con la basura dispersa y con estos focos pasa una cuestión, de ahí que el estudio que queremos hacer ahora, pasa una cuestión que muchas veces son abandonados en espacios públicos y es muy difícil identificar quién es el que lo ha abandonado o quién es la empresa o el particular que lo ha depositado. No es un tema sencillo para nuestros propios ayuntamientos identificar quién es el que ha abandonado los residuos, sobre todo cuando te los dejan en zonas públicas. Si los residuos están dentro de una parcela privada, claro, ahí sí tienes identificado un responsable, pero la mayoría de ellos son en espacios públicos, en vías, caminos públicos apartados y es muy difícil saber quién ha sido, porque el residuo no lleva una etiqueta con un nombre y apellido. Ojalá fuese así, ¿no? Sería más fácil, pero no es así. ¿Guipúzcoa es el primer territorio que lleva a cabo este plan de Euskadi? Sí, en el año 2019 la norma foral del PIGRU, os recordaréis, que es la que gestiona los residuos sólidos urbanos, fue la primera norma foral que incluyó la problemática de la basura dispersa dentro de los objetivos estratégicos. Europa, con el paquete de economía circular, ya estaba apuntando que todos los Estados miembros, los países y los territorios lo debíamos hacer, pero el primero en impulsarlo fue el territorio de Guipúzcoa. ¿El primero de dónde? ¿De Euskadi? De Euskadi seguro, y yo te diría que a nivel estatal la problemática de la basura dispersa que empieza a estar recogida tanto en legislaciones como en normativas lo estamos viendo ahora, ¿no? Lo hemos visto recientemente en el Plan Marco de Residuos de Euskadi, que ahora hablan por primera vez, cuando ya estaba desde el año 2019, o en la Ley de Residuos estatal o en otras leyes. A nivel de Euskadi, sí, Guipúzcoa es el primero. Sí, yo solamente un comentario complementario a esto, ¿no? Daros cuenta que tener 536 identificados, habrá algunos seguramente sin identificar, pero aquí que hemos eliminado los vertederos para la gestión de residuos urbanos,
pues evidentemente no nos podemos permitir este tipo ¿no? Somos ejemplares en muchas cosas. La ejemplaridad tiene que ser eliminar por completo. Yo creo que la ciudadanía en general, la guipuzcoana, es magnífica haciendo su trabajo, ¿no? Como decía, somos ejemplares. Pero claro, cuando te das cuenta que tienes identificados 536 focos de basura dispersa, la verdad es que se te ponen un poco los pelos de punta, ¿no? Y eso es lo que hay que eliminar. Evidentemente no todos tienen el mismo tamaño, pero el primer año de actuación se efectúa recuperar 55 toneladas, pero la verdad es que no te voy a decir que sea una sorpresa, pero es verdad que es un dato que nos tiene que hacer pensar, ¿no? Por tanto, la ciudadanía que actúe como está actuando con responsabilidad, y cuando encuentre este tipo de circunstancias, evidentemente que lo denuncie o lo haga saber, ¿no? Ya sé que lo hacen muchas veces, pero nosotros en este tema no vamos a desfallecer. Creemos que tenemos que tomar conciencia, que ya la tenemos, pero hay que actuar, y desde la Diputación, desde el Departamento de Medio Ambiente, es lo que se ha hecho, ¿no? Pasar a la acción y ponernos manos a la obra, que es lo que tenemos que hacer. Pero no deja de ser una situación que lo generamos nosotros, los guipuzcoanos y las empresas del territorio, ¿no? Incluyo empresas porque, evidentemente, por los tipos de materiales, pues evidentemente son, en fin, no son residuos domésticos, muchos de ellos, ¿no? Por tanto, un poco de responsabilidad, que creemos que tenemos un sistema, seguramente será mejorable, pero es un sistema que funciona magníficamente bien. Si mencionáis que esto os hace pensar, ¿y a qué conclusión habéis llegado? Porque no sé si es más cómodo dejarlo en un sitio que resulta no ser legal en vez de meterlo en el sistema de recogida de residuos habitual. ¿Cuál es la conclusión? ¿Por qué la gente hace esto? Pues es un poco llamativo. Pues supongo que hay infinidad de razones, ¿no? Desde razones de no pagar el servicio hasta, pues hasta la comodidad de dejarlo cerca de donde se genera o donde tienes el residuo, ¿no? No lo sé, pero es una irresponsabilidad total y absoluta. Una sociedad moderna, industrial y concienciada como es la guipuzcoana, esto no cabe. Bai, egia esan, ikusirik zenbat gune dauzkagun horrelako zabor sakabanatuaren, ikusten dugu zenbat gune dauzkagun, zergatik sortzen dira, zergatik dauden, batzutan izango da zerbitzuaren kostua, ez dakit, eta beste batzutan izango da erosotasuna, edo ez dakit nola ditu honi, ez? Baina benetan ez da zilegia, hau ezin da onartu, eta gure gizartean, gipuzkoarrok, ez dugu horrelakorik merezi. Gure sistema oso ondo funtzionatzen du, eta nik uste dut hori errespetatu egin behar dela. Eta alde horretatik gure lana hori izango da. Alde batetik deialdiak egin, eta bestetik, garbiketak egingo ditugu. Baina esan behar da, eta deitu behar diogu, eta esan behar dugu gizarteari hau ezin dela onartu, eta ezagutzen dutenen horrelako guneak, hori da ez, salatu, eta informazioa bialdu, noski. Perdón, hay una pregunta online de la SER. En materia de residuos, ¿qué le parece la vía de acuerdo que el PNV y H. Bildu abrieron en el Parlamento Vasco? Un tema conflictivo en Guipúzcoa en los últimos años. A ver, primero desconozco los detalles y no sé en qué consiste esta vía de conversación y voy a intentar ser prudente, pero es verdad que es llamativo que en la gestión de residuos se abra una vía de diálogo, siempre es bienvenida, evidentemente. El plan marco de residuos que se ha presentado en el Parlamento, sabéis que tiene el apoyo, como me preguntáis, a nivel de partido, pues contestaré, si me permites, también a ese nivel, por la parte de la gestión que nos toca y también a nivel de partido. Sabéis que tiene el apoyo del Partido Socialista en el Parlamento, así lo hemos hecho saber. Sabéis que tiene una serie de infraestructuras que hay que poner en marcha dentro de ese plan. Y yo no sé en qué va a consistir este diálogo o estos posibles acuerdos, pero me extraña mucho que algunos se hayan convertido de la noche a la mañana en valorizadores y acepten determinados sistemas de gestión de residuos. Dicho eso, yo lo que sí le diría a la consejera Arantxa Tapia que fuese determinante. ¿Y por qué lo digo?
Lo digo porque nuestro sistema industrial, nuestro sistema económico no se puede permitir la falta de infraestructuras para gestionar los residuos industriales. Y voy a hacer un paralelismo con cómo se han gestionado los residuos urbanos en el territorio. Hace 6 años, además todos los que estáis aquí lo recordaréis, no teníamos ningún sistema de tratamiento, teníamos que exportar los residuos, y es un poco lo que les pasa a muchos sectores industriales. Lo que urge es hacer las infraestructuras necesarias. Aquí hemos visto que en 4 años hemos sido capaces de dar la vuelta a esta situación en los residuos urbanos. Hemos establecido sistemas de valorización, hemos sistemas de tratamiento mecánico-biológico y hemos establecido también un sistema de cierre de valorización energética y eliminar los vertederos precisamente para la gestión de residuos urbanos. En el tema de los residuos industriales, el camino es el mismo. Ya sé que tienen alguna mayor complejidad algunos flujos de residuos, pero yo lo que creo es que aquí no se puede perder el tiempo. Nuestras industrias, nuestras empresas, nuestro tejido industrial nos está reclamando permanentemente que demos una solución y abramos esas infraestructuras necesarias. Y me vas a permitir también que haga comentar algunos ejemplos, ¿no? Ahí tenemos proyectos que están ya muy maduros, que lo que necesitan es apoyo institucional, de la Diputación la tienen, como es el desarrollo del polo de plástico de Plastic Energy en Zumárraga, como es Valorrine de Vergara o como es el Centro de Preparación para la Reutilización, que está pendiente de los fondos europeos que gestiona el Gobierno vasco. Por lo tanto, lo que hay que hacer es ponerse manos a la obra. Los planes, los marcos están bien, pero hay que ponerse manos a la obra. Las infraestructuras tienen su recorrido, hay que meterle el acelerador. Las industrias no se pueden permitir perder tiempo en este asunto. Entonces, no sé en qué estarán Arantxa Tapia y Bildu, lo desconozco, por eso quiero ser prudente. Pero aquí, sí lo que voy a decir también nuevamente es que el Partido Socialista, esta parte del Gobierno de la Diputación Foral, se puso manos a la obra. En 4 años se hicieron infraestructuras, hoy es una pesadilla del pasado. Eso es lo que se tiene que hacer. Y la consejera Arantxa Tapia sabe que nos tiene al Partido Socialista y a este diputado y a este equipo a su disposición para ser determinante y tomar decisiones en este ámbito. Si lo otro, no sé en qué consistirá. Espero que no sea perder el tiempo, que se demore en el tiempo. Hay unas infraestructuras que construir, pongámonos manos a la obra. Eso es la valoración que yo haría. Bueno, besterik ez baldin badago, mila esker denoi.